Bueno, buenas. Continuamos aquí con la última clase de esta unidad, la última videoclase. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la estimación del sexo y de la edad en las faunas. Eh, ¿Para qué nos sirve o por qué nos importa identificar esto? Esto es lo que se denominan parámetros demográficos y nos sirve para entender la dinámica poblacional de una especie determinada que estemos interesados dentro del registro zooarqueológico. Nos sirve para entender, por ejemplo, estrategias de caza, ya lo vamos a ver, para identificar situaciones o cambios de eventos climáticos, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento podemos tener que predomina un patrón de mortandad de determinada edad y en otro momento podemos observar otro tipo de patrón de mortandad, ya lo vamos a ver. Y también sirve en el caso de la zooarqueología aplicada para diseñar programas de manejo, por ejemplo, de manejo de fauna, ¿no es cierto? O de algunas especies, ya lo vamos a ver. Bueno, para ver qué es la determinación de la edad, ¿no es cierto? Lo que vamos a observar en el registro zooarqueológico son curvas de mortalidad cuando hayamos determinado la edad de una especie determinada. Podemos ver, tendríamos que ver si se observa una curva de mortalidad natural, ya lo vamos a ver, o si se observa una direccionalidad en la edad de las presas cazadas. Y ahí es donde podemos inferir estrategias de caza o, por ejemplo, algún patrón de estacionalidad, como por ejemplo, si se observa en un sitio arqueológico una gran cantidad de individuos subadultos de una especie X, podemos inferir que ese sitio se ocupó principalmente en la época en la que están los nacimientos de esa especie X. Si habláramos de guanaco, por ejemplo, la época de las apariciones de los guanacos es primavera-verano, entonces si tenemos mucha cantidad de chulengos, que es como se denomina a los guanacos recién nacidos, podríamos inferir que ese sitio estuvo ocupado por lo menos durante la época primavera-verano, ¿sí? Cuando hablamos de clases de edad, o sea, cuando hablamos de edad no hablamos de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Normalmente en zoología, como no se puede decir directamente la edad que tienen porque hay muchas variables que entran en juego, hablamos de clases de edad. Un nonato, a veces se encuentran huesos de individuos nonatos, eh, hablamos de nonato, neonato, cría, juvenil, subadulto, adulto reproductivo, adulto no reproductivo o senil. Son las formas en las que se denominan las clases de edad. Bien, yo les contaba lo que eran los perfiles de mortalidad hace un ratito. A ver, acá tenemos dos ejemplos. Estos gráficos de barras indican, supongamos que estamos hablando de un registro zooarqueológico, qué cantidad de individuos encontramos en cada uno de los grupos etarios. Supongamos que esto es un neonato, esto es un juvenil, bueno, y así sucesivamente hasta llegar al senil, adulto, adulto reproductivo, senil. Bien, por poner ejemplo, ¿no? Edad creciente para allá. Esta curva, que se llama curva atricional, representaría un tipo de curva de mortalidad de muertes por causas relativamente naturales. ¿Por qué? Porque las que están representadas en esta muestra zooarqueológica son que han muerto mayoritariamente los grupos etarios más débiles de una población, como los recién nacidos y los más viejitos, digamos, ¿sí? Los más adultos. Entonces esto es lo que normalmente se observa dentro de es como si podríamos decir o podríamos inferir que acá hubo una muerte por causas naturales en cada uno de estos individuos, ¿sí? Donde están más representados los individuos más débiles, los menores y los mayores. Entonces, si observamos esta curva, se inferiría eso. Es lo lógico y lo esperable para una población sana, que mueran mayoritariamente estas clases de edad. Ahora bien, si nosotros hacemos el análisis arqueológico, determinamos la edad de todos los individuos que tenemos en la muestra
y obtenemos este resultado, en donde tenemos una gran cantidad de individuos menores, recién nacidos, y va disminuyendo la curva, y tenemos muy poquitos seniles. Esto probablemente haya sido una muerte de toda esta fauna por eventos catastróficos. ¿Por qué? Porque este tipo de curva de mortalidad refleja la curva demográfica de clases de edad de una población viva. Si una población viva normalmente está compuesta por una gran cantidad de individuos jóvenes, recién nacidos o jóvenes, y va disminuyendo y una menor cantidad de individuos adultos o seniles. Esta es una población actual de cualquier especie, está representada básicamente por esta curva de mortalidad. Entonces, si hubo un evento catastrófico en el que toda la población murió, como por ejemplo puede haber sido por vulcanismo, o una fuerte nevada, o una inundación en la que todos los especímenes de esa población, todos los individuos mueren, entonces en el registro arqueológico vamos a encontrar una curva de mortalidad similar a esta. ¿Se entiende? Y cuando estamos hablando de curvas de mortalidad y vemos, por ejemplo, un aumento en el tipo de animales, o una gran cantidad de animales en buen estado, de estados adultos reproductivos, por ejemplo, pues podemos también inferir qué tipo de técnicas o estrategias de caza han realizado. Por ejemplo, si tenemos adultos en estado de edad reproductiva, podemos inferir que se utilizaron armas de caza eficientes para obtener ese tipo de presas, que son las más deseadas porque están con mejor estado de salud, mejor cantidad de carne que un individuo joven o recién nacido, pero son más difíciles de agarrar. Sin embargo, si tenemos ese tipo de individuos, podemos pensar que estadísticamente, si tenemos una gran cantidad, que hubo herramientas de caza eficientes, ¿sí? Entre otro tipo de inferencias que se pueden hacer siguiendo los perfiles de mortalidad. Yo les estoy haciendo una síntesis de algunas de las opciones, ¿sí? Bueno, ¿qué técnicas tenemos para identificar las clases de edad en las faunas? Una es el desarrollo ontogénico, ver los centros de osificación, si están fusionados o no fusionados, son la fusión de epífisis y otras partes de los elementos, como la fusión en el cráneo, y también observamos cómo están los molares y los dientes. Ya vamos a ver en detalle esto. Bueno, acá ejemplos de fotografía de osificación. Nos vamos a centrar básicamente ahora en esta clase en el trabajo de Christian Kaufmann sobre la estructura de edad y de sexo en guanaco. Tomo este ejemplo porque el guanaco es una especie que encontramos mucho en nuestros registros arqueológicos, y porque Christian, esta es la tapa del libro de su tesis de doctorado, realizó un estudio arqueológico muy importante y muy profundo, utilizando una muestra de análisis bastante amplia y actual, con lo cual pudo determinar y entender muy bien cómo se dan las diferencias de sexo en los esqueletos de guanaco y la estructura de edad de acuerdo a la cronología de cada uno de los individuos. Entonces él pudo determinar de una manera muy confiable una serie de variables que hoy en día utilizamos para determinar la edad de los guanacos en los sitios arqueológicos. Una de las cosas que él menciona y que sirve para muchas clases de animales, es que los elementos óseos dentro de un esqueleto tienen distintas cronologías de fusión. No se fusionan todos los elementos, todos los huesos al mismo tiempo. Tenemos lo que se denominan huesos de fusión temprana, que se fusionan entre los 9 y 12 meses de edad, y los de fusión tardía, que se fusionan entre los 34 y 48 meses de edad. Acá tenemos el caso del guanaco, esto viene del trabajo de Christian Kaufmann, y puede variar en los distintos mamíferos, pero esto es lo que tenemos como ejemplo para los guanacos. Entonces, ya sabemos que en un mismo individuo podemos tener el húmero fusionado, pero no fusionado aún la tibia, ¿sí? Tienen distinto tiempo de fusión. Acá unos ejemplos de diáfisis y epífisis marcadas o sin fusionar, fíjense.
En el caso de la falange primera, esta es la epífisis proximal. En el caso del metapodio, este es un metacarpo o un metatarso, es las epífisis distales, y las proximales también, bueno, fémur, etc. Bien, aquí en esta gráfica tenemos, en el trabajo de Christian Kaufmann, cómo él los ordenó cronológicamente a los huesos de un esqueleto, de un guanaco, a raíz de observar, no en un solo guanaco, lo que les decía antes, la muestra de él fue grandísima, utilizó guanacos muertos por causas naturales de una reserva en Río Negro, y los limpió, los acondicionó y los estudió. Entonces con esa muestra tan grande, él pudo sacar estadísticamente este tipo de resultados, entre muchos otros que vamos a ver en esta clase. Bueno, fíjense cómo acá él enumeró los distintos huesos dentro que fusionan dentro de un guanaco. Vértebra lumbar primera, fusiona entre los 0 y 3 meses de edad. Metacarpo segundo, entre los 3 y 6 meses de edad. Metatarso, entre los 3 y 6 meses de edad. Vértebra torácica primera, entre los 3 y los 6, y así sucesivamente, hasta tener la última, que es la pelvis, entre, bueno, no llego a leer bien, pero supongo que será 50 y 65 meses de edad. Fíjense la diferencia de la fusión entre los que se fusionan más tardíamente y los más tempranamente. Todo este esquema nos sirve para identificar y para determinar qué clase de edad tenemos nuestros animales no fusionados, cuando encontramos huesos no fusionados. Bien, otra de las técnicas para identificar o para determinar la edad o la clase etaria que tiene un individuo es a partir del estudio de los molares y dientes. Hay varias variables que se pueden estudiar entre los molares y los dientes. Uno de ellos es la erupción dentaria, el desgaste, la cementocronología, la forma de la raíz y la altura de la corona son algunas de las opciones que han sido estudiadas y determinadas para poder utilizar dentro del registro zooarqueológico. Ejemplos de erupción dentaria. Esto lo tienen en el manual de Shakes y Meñel. Tenemos en el caballo, vaca, chivo o cabra, mejor dicho, y cerdo. Esto significa incisivo primero, esto es incisivo segundo, incisivo tercero, no importa, pero después lo pueden ver en profundidad ustedes, si se pueden fijar, primer molar, segundo, tercero. Fíjense los años en los que terminan de erupcionar los dientes. Este a los 2 años y medio, este a los 3 años y medio, este a los 4 y medio en el caballo. En la vaca se conforman de manera diferente, pero bueno, al tener esta cronología de erupción de los dientes y molares, nos sirven para identificar qué edad tenía el animal en el registro zooarqueológico. ¿Sí? Otra de las formas es la cementocronología. No es la más común, pero también se utiliza. A medida que van creciendo los molares, van teniendo como una liñita de cemento óseo sería, y se pueden contar, y podemos saber la antigüedad, o la edad, mejor dicho, no la antigüedad, sino la edad de ese individuo. La otra técnica es a partir del desgaste dentario. Fíjense estos códigos de desgaste, como aquí tenemos los que están menos desgastados y aquí los que están más desgastados. Y a partir de esto se puede, o sea, aquí y aquí, ¿no es cierto? O aquí y aquí. A partir de esto se puede determinar la edad de muerte del animal, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Este es otro trabajo de Christian Kaufmann y equipo, de gente que trabaja en la ciudad de Olavarría, en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en donde ellos, a partir de, siguieron profundizando para entender la edad de los individuos, y buscaron a ver si se podía estimar la edad a partir de dientes incisivos. ¿Por qué es interesante este trabajo? Todas estas herramientas y estas metodologías son utilizadas también por veterinarios y se conocen desde hace mucho tiempo la forma de determinar a partir de la fusión de las epífisis o a partir del desgaste dentario. Pero ellos trataron de buscar una forma novedosa y que fuera útil para los zooarqueólogos,
¿Por qué? Porque muchas veces encontramos dientes sueltos, no los encontramos dentro de una mandíbula como para ver la erupción o no encontramos, digamos, los huesos completos, encontramos muchos huesos con la epífisis y la diáfisis juntos. Entonces los huesos sueltos nos podrían llegar a servir para determinar el perfil etario de la muestra que estamos trabajando. A ver, entonces ellos analizaron variables cualitativas y variables cuantitativas de la raíz. En el caso de las variables cualitativas, analizaron cómo se encontraban, abiertas, casi cerradas o cerradas. En los individuos más pequeños, más jóvenes, juveniles y subadultos, la raíz no se encuentra completamente cerradita, es como un tubo donde no se cerró. Entonces ellos analizaron eso en muestras de guanaco con edad conocida, a partir de esa muestra que yo les conté, que Christian Kaufmann utilizó para su tesis de doctorado. Ella tenía determinada la edad de todos los individuos con los que trabajó. Entonces usó eso para ver cómo se encontraba el estado de las raíces de algunos incisivos y molares, y pudo determinar qué relación había entre la edad del individuo y el estado o el tipo de raíz, si estaba abierta, si estaba cerrada o casi cerrada. Y eso le sirvió para determinar un cronograma de morfología de la raíz. Y otra variable que se denomina variable cuantitativa, porque estaba midiendo la altura de la corona, es esta que él utilizó. En el trabajo que ustedes tienen este trabajo está en el programa para que ustedes lo lean, y en este caso lo que él vio, lo que él estudió es la altura de la corona. Fíjense en este esquema, está representado lo que él midió con un calibre y lo comparó con la edad o con las otras medidas, digamos, que se tienen de los guanacos. Entonces pudo establecer si había una relación entre la altura de la corona y la edad del individuo, y le dio que había correlación estadísticamente significativa en muchos de los casos. Por lo tanto, la altura de la corona sirve también para determinar la edad de los individuos. Bien, pasemos a la determinación del sexo. Existen caracteres sexuales de primer orden y de segundo orden, ¿no es cierto? Y de tercer orden también. Los de primer orden son los órganos de reproducción sexual, de segundo orden las conductas para la adquisición de pareja y reproducción, cosas que no podemos ver en el registro arqueológico de ninguna manera, y las de tercer orden es la morfología y la estructura que podemos observar en el aspecto físico de un individuo, de un animal, y también se ve reflejado en los huesos, que es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que se preserva. Por suerte existe el dimorfismo sexual en algunos elementos y en algunas especies. Algunas especies son menos dimórficas y otras son más dimórficas. Hablamos para determinar el sexo, de criterios morfológicos o criterios morfométricos, ¿sí? Ejemplos de criterios morfológicos son, por ejemplo, los cuernos y las astas, fíjense, de este carnero, el macho y la hembra. Los caninos también tienen distintas formas, por ejemplo los cerdos tienen formas muy diferentes, los de las hembras y los de los machos, la morfología del pubis, y en algunos casos, por ejemplo, en algunas aves, como las gallinas, el desarrollo de un espolón que en las hembras no existe y en los machos sí. Bueno, ejemplo de diferencias osteométricas. Diferencias de estatura y gracilidad. Normalmente las hembras son más gráciles o más pequeñas, y los machos son más robustos y de mayor tamaño. En este caso, fíjense la medida del metatarso en gallos, gallinas y capones, que son gallos capados, ¿no es cierto? Fíjense, está la longitud y el diámetro de la diáfisis. En este eje tenemos la medida de la longitud y en este el diámetro de la diáfisis. Fíjense cómo el de las gallinas, las hembras, se localizan entre los valores más pequeños, y los gallos, los machos, en valores más grandes. Esto es porque, o sea, esto lo sabemos porque están midiendo poblaciones en las cuales se sabe el sexo y la edad. Cuando estamos con un registro arqueológico no lo sabemos, sino
a partir de este tipo de medidas. Entonces, probablemente, si no supiéramos el dato de que estos son gallos y estas son gallinas, veríamos en el conjunto zooarqueológico la agrupación de dos grupos de, de, de gallinas o de gallos, y podríamos inferir que las más pequeñas se tratan de gallinas y los más grandes se tratan de gallos. ¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, otro ejemplo de dimorfismo sexual. Otra vez Christian Kaufmann, en este caso con Lorena Leré, y lo tienen en el programa, este artículo, en el que tratan de entender si hay algún elemento diagnóstico dentro de los guanacos que pueda ser para diagnosticar justamente el sexo. El guanaco es un animal que no es muy dimórfico. Los machos y las hembras no presentan grandes diferencias ni representan ningún rasgo que se los puede identificar si son machos o si son hembras en el esqueleto. Entonces Christian, como tiene una población de guanacos conocida, se puso a fijar si los elementos postcraneales, porque en el cráneo sí es fácil identificar macho y hembra, pero si hay en postcraneales, si hay alguna diferencia entre los machos y las hembras. Entonces hizo un análisis de varios de los elementos, él y Lorena, ¿no es cierto? Hizo análisis de varios de los elementos para ver si había diferencias entre los machos y las hembras. Tomó medidas de distintas partes de cada uno de estos elementos y encontró que no existen diferencias significativas en una gran cantidad de huesos del esqueleto postcraneal. O sea, no es muy fácil determinar estadísticamente cuando se trata de un macho o de una hembra, cuando se toman medidas osteométricas de los huesos postcraneales, ¿sí? En este caso no encontró una relación interesante como para dar una medida o una herramienta zooarqueológica para determinar machos y hembras, excepto en la pelvis, ¿sí? Solamente la pelvis tiene algún grado de dimorfismo entre machos y hembras. Bueno, entonces, dicho todo esto, es importante que sepan que todas estas determinaciones del sexo que nosotros hemos, y de la edad que nosotros hemos mencionado sintéticamente en esta clase, se construyen a partir de marcos de referencia. Esto ustedes ya lo deben saber, pero por las dudas hacemos un repaso. ¿Qué son los marcos de referencia? En este caso, en zooarqueología, son estudios actualísticos en donde se puede observar fehacientemente. Por ejemplo, en el caso de Christian y Lorena, sabían el sexo de cada uno de los huesos que ellos medían y los compararon, o sabían el sexo de cada uno de los dientes y molares que ellos midieron y los compararon para ver entonces fehacientemente y en la actualidad cuáles corresponden a macho y cuáles a hembra, sabiéndolo, y esos marcos de referencia son utilizados luego por los arqueólogos para inferir clases de edad o sexo en las muestras con las que estamos trabajando, ¿sí? Estos marcos de referencia son construidos a partir de observaciones actuales. Luego nos sirven como herramientas, como guías, como atlas, y los utilizamos para el análisis de los conjuntos nuestros. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos. Hasta luego. Ahí no puedo, a ver, ahí está.